En un país donde la tierra ha sido testigo de historias que duelen y que inspiran, nace esta narración. Una historia que no solo cuenta la vida de un hombre, sino el reflejo de miles que, forzados por la violencia, tuvieron que abandonar lo que más amaban para empezar desde cero. Esta es la travesía de un trabajador campesino que, aun cuando todo parecía quebrarse, eligió no romperse. Y en esa decisión comenzó el largo camino que lo llevaría no solo a recuperar su dignidad, sino a construir prosperidad, libertad financiera y una vida que jamás imaginó. Imagina por un instante el amanecer en una vereda. El canto de los gallos, el olor a tierra húmeda, el sonido de las azadones golpeando el suelo fértil. Ese era el hogar de nuestro protagonista, un hombre humilde, trabajador, profundamente conectado con la naturaleza. Allí aprendió el valor del esfuerzo, la importancia de la paciencia y, sobre todo, el significado de la esperanza. Porque la tierra siempre recompensa, pero solo a quienes saben esperar. Sin embargo, en muchas regiones el amanecer también trae sombras. Sombras de conflictos ajenos, voces que llegan imponiendo miedo y decisiones que no se toman por voluntad, sino por supervivencia. Y así, una noche cualquiera, la violencia tocó su puerta. No hubo tiempo para despedidas. No hubo lugar para llevar recuerdos. Solo hubo una decisión: abandonar todo lo conocido para salvar la vida. Esta historia no comienza con triunfo, comienza con pérdida. Pérdida del hogar, de la estabilidad, de la identidad. Pero también comienza con una semilla, la semilla de resiliencia que crece en quienes lo han perdido todo pero están dispuestos a recuperarlo. A lo largo de este audiolibro conocerás cada etapa de su transformación, desde la migración forzada, hasta la adaptación en la ciudad, desde los trabajos más humildes, hasta la construcción de pequeñas oportunidades, desde los primeros ingresos dignos, hasta las primeras inversiones, desde el miedo a volver a fallar, hasta la mentalidad necesaria para conquistar la prosperidad. Cada paso de esta historia contiene una enseñanza financiera. Cada caída tiene un principio de crecimiento. Cada decisión refleja un valor que cualquiera puede adoptar. Este no es un cuento de hadas. No es fantasía. Es el resultado de disciplina, enfoque, persistencia y mentalidad estratégica. Porque la prosperidad no llega por suerte, llega por propósito. Al escucharlo, te invito a reflexionar. A preguntarte qué parte de su camino se parece al tuyo. A identificar qué hábitos, qué temores o qué creencias debes dejar atrás para avanzar. Y, sobre todo, a comprender que construir libertad financiera no depende de dónde vienes, sino de a dónde estás dispuesto a ir. Esta es la historia de un campesino desplazado que se convirtió en millonario. Una historia realista, humana y profundamente transformadora. Una historia que, quizá, pueda convertirse en un espejo para quienes hoy están atravesando sus propios desplazamientos, sus propias pérdidas o sus propios inicios desde cero. Bienvenido. Comencemos. Etapa 1. La migración y la pérdida. La historia de nuestro protagonista realmente comienza el día en que todo lo conocido se quebró. Un amanecer distinto, uno que no trajo el canto de los gallos ni la brisa fresca que solía atravesar las ventanas de la casa de Baareke. Aquel amanecer llegó con un silencio extraño, un silencio que anunciaba peligro. Él, acostumbrado a leer la tierra, también sabía leer los silencios. Y ese silencio decía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. En la vereda donde vivía, la violencia no era un mito. Era una sombra que se acercaba cada cierto tiempo, una sombra que arrebataba tranquilidad. Pero ese día la sombra ya no estaba lejos. Esa madrugada, hombres armados caminaron por los caminos que él tantas veces recorrió descalzo. No dieron opciones, solo dieron órdenes. Y cuando la violencia ordena, la vida obedece. Con el corazón acelerado, tomó lo poco que pudo cargar, una muda de ropa, un par de fotografías viejas y una bolsa con semillas que había guardado para la próxima siembra. No porque creyera que volvería a sembrar pronto, sino porque aquellas semillas representaban su identidad, su historia y su esperanza. Emprendió el camino hacia la ciudad sin mirar atrás. No por falta de amor a la tierra, sino para evitar que el dolor lo paralizara. Con cada paso que daba, sentía que dejaba atrás una parte de sí mismo, el olor de la cocina de leña, las bromas con los vecinos, los animales que cuidaba desde niño,
el campo que le enseñó a trabajar con disciplina. No sabía qué encontraría más adelante, pero sí sabía una cosa: no podía dejarse vencer. La ciudad lo recibió como recibe a muchos desplazados, sin prepararse, sin preguntas, sin respuestas. Entre el ruido de los buses, el olor a gasolina y el ritmo acelerado, se sintió pequeño e invisible. Nadie sabía su historia, y por momentos él sentía que quizás tampoco importaba. Pero aún con el alma adolorida, sabía que debía mantenerse en pie. Porque la vida no le había dejado elección, pero sí le dejaba responsabilidad: cuidar de sí mismo. La primera noche en la ciudad la pasó en un albergue improvisado, compartiendo espacio con otras familias que también habían huido. Sus miradas eran espejos del mismo miedo, del mismo vacío, de la misma incertidumbre. Pero también eran miradas que guardaban fuerza. La fuerza del que ha sobrevivido a lo peor. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y aprendizaje. Aprendió cómo funcionaba el transporte público, cómo moverse sin llamar la atención, cómo buscar comida sin gastar de más. Aprendió a hablar menos y observar más. Y aunque al principio pensó que no podría adaptarse a esa selva de concreto, poco a poco comenzó a entender algo. Así como la tierra tiene sus tiempos, la ciudad también los tiene. Solo había que descubrirlos. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía oportunidades claras. Pero sí tenía algo que muy pocos valoran cuando lo pierden: la capacidad de trabajar. Sabía que sus manos, aunque acostumbradas al asadón, podían aprender otras labores. Y con ese pensamiento, empezó a preguntar por trabajos temporales. Algunos lo rechazaron por no tener experiencia urbana, otros porque no había terminado la escuela. Pero él seguía insistiendo. Porque la insistencia era la única herramienta que nunca le habían quitado. Un día, mientras caminaba por una avenida, vio a un hombre descargando bultos de un camión. Se acercó y pidió trabajo. El hombre lo miró de arriba abajo y preguntó si era fuerte. Él solo respondió que había nacido trabajando la tierra. Esa respuesta bastó. Allí consiguió su primer empleo en la ciudad. Y aunque el trabajo era duro y la paga mínima, aquel día comprendió una enseñanza que lo acompañaría toda la vida. Cuando la vida te arrebata todo, lo único que puedes hacer es construir de nuevo, paso a paso, sin quejarte, sin rendirte, confiando en que un día cada esfuerzo tendrá sentido. Etapa 2. La adaptación y los primeros ingresos dignos. Los primeros meses en la ciudad fueron una prueba constante. Nuestro protagonista, acostumbrado al aire limpio del campo y al ritmo pausado de la vida rural, tuvo que aprender a sobrevivir en un entorno donde nadie se detenía por nadie. La ciudad era rápida, exigente, indiferente. Pero él, con la resiliencia que la tierra le había enseñado, entendió que cada día era una oportunidad para echar raíces en aquel nuevo terreno. El trabajo en aquel camión de carga lo mantenía ocupado desde muy temprano. Descargaba bultos pesados, muchas veces sin guantes, con las manos lastimadas y el cuerpo adolorido. Pero nunca se quejó. Cada bulto era un recordatorio de que estaba avanzando. Cada jornada completa era una victoria silenciosa. Y por primera vez desde su desplazamiento, recibía un ingreso, por pequeño que fuera, que le permitía comer, vestirse y empezar a pensar en el mañana. Con los primeros pagos, aprendió una lección financiera que marcaría el resto de su vida. No importa cuánto ganas, importa cuánto sabes administrar. La ciudad enseñaba por las malas. Aprendió que si gastaba sin cuidado, el dinero se evaporaba. Por eso comenzó a dividir mentalmente sus ingresos: un pequeño porcentaje para comer, otro para ahorrar y otro para necesidades básicas. No sabía mucho de educación financiera, pero sí sabía que en su tierra el campesino que guardaba semillas podía levantarse incluso después de una mala cosecha. Ese mismo principio lo adoptó en la ciudad: siempre guardar un poco para el futuro. En el trabajo conoció gente de todo tipo, algunos también desplazados, otros nacidos allí, algunos solidarios, otros indiferentes. Observaba cómo muchos compañeros gastaban su dinero apenas lo recibían, buscando alivio temporal en placeres momentáneos. Él, en cambio, eligió la paciencia. No compró lujos, no se dejó influenciar por las prisas del consumo. Su única meta era sobrevivir y construir un punto de partida estable. Con el tiempo, su compromiso llamó la atención del dueño del camión.
Un día, mientras terminaban una descarga, el hombre se le acercó y le dijo que admiraba su disciplina. Le ofreció horas extras y, en ocasiones, trabajos de confianza como cuidar la mercancía durante los trayectos largos. Ese gesto significó mucho más que dinero extra. Significó que alguien creía en él. El crecimiento no solo fue laboral, también emocional. La ciudad dejó de parecer una bestia amenazante y comenzó a sentirse como un territorio posible de habitar. Empezó a construir pequeñas rutinas que le daban estabilidad, comprar pan en la misma tienda, caminar por las mismas calles, saludar a las mismas personas. Y aunque todavía añoraba su tierra, ya no se sentía un completo extraño. Un día, mientras descargaban cajas en un mercado, observó cómo varios comerciantes compraban productos al por mayor y los revendían a precios mucho más altos. Y algo dentro de él despertó. Recordó los días en que su familia cultivaba y vendía en la vereda. Recordó cómo los intermediarios ganaban más que los productores. Y entonces comprendió una verdad. La riqueza no se encontraba solo en trabajar duro, sino en aprender a vender, a negociar, a crear valor. Esa tarde tomó una decisión silenciosa: aprender todo lo posible sobre comercio. Comenzó a hacer preguntas a los vendedores, observó cómo administraban sus puestos, escuchó sus conversaciones y analizó sus métodos. No tenía estudios formales en negocios, pero tenía algo más poderoso: hambre de conocimiento. Poco a poco, esa observación constante se convirtió en su primera educación financiera real. Entendió cómo funcionaba el flujo de dinero, cómo se calculaban las ganancias, cómo se manejaban los inventarios y por qué algunos negocios prosperaban mientras otros cerraban. Y entonces, en medio de aquella vida difícil, apareció una oportunidad. Un comerciante mayor necesitaba a alguien que lo ayudara a distribuir frutas a tiendas pequeñas. Él se ofreció. Aquella oportunidad cambiaría el rumbo de su vida. Porque ese nuevo trabajo no solo le permitió ganar más, sino que le abrió una puerta inesperada: la de convertirse, algún día, en dueño de su propio negocio. Etapa 3. El emprendimiento desde cero y los primeros pasos hacia la prosperidad. El trabajo como ayudante de distribución de frutas marcó un antes y un después en la vida de nuestro protagonista. Ya no se trataba solo de cargar bultos o descargar camiones. Ahora debía recorrer la ciudad, hablar con dueños de tiendas, cobrar pedidos, entregar productos frescos y, sobre todo, entender la lógica del comercio urbano. Cada recorrido era una clase silenciosa de negocios. Cada conversación, una lección de ventas. El comerciante que lo contrató era un hombre mayor, estricto pero sabio. Alguien que entendía el valor de la disciplina más que el de la suerte. Él no enseñaba con palabras, sino con ejemplos. El campesino desplazado observaba todo: cómo elegía proveedores, cómo negociaba precios, cómo gestionaba el inventario y cómo evitaba pérdidas. Y mientras observaba, tomaba nota mental de cada detalle. No tenía cuaderno, pero tenía memoria. Y la memoria, para él, era una herramienta de supervivencia. Despertaba antes de que saliera el sol, como lo hacía en su vereda. La ciudad comenzaba a tener un ritmo más entendible. Las calles, antes ajenas, ya no lo intimidaban. Cada tienda que visitaba era un espacio donde aprendía algo nuevo. ¿Qué productos se vendían más rápido? ¿Qué comerciantes pagaban puntualmente? ¿Cuáles eran los riesgos del negocio? Incluso comenzó a entender un concepto que jamás había escuchado en el campo: flujo de efectivo. Descubrió que no bastaba con vender. Había que cobrar, administrar, reinvertir. En ese entorno urbano, donde cada minuto contaba, empezó a notar un patrón. Muchas tiendas pequeñas necesitaban frutas frescas, pero los distribuidores más grandes no se interesaban en pedidos pequeños. Allí vio una oportunidad. Un día, durante un recorrido, un tendero le dijo: si tú trajeras fruta directamente, yo te compraría. Aquella frase le quedó retumbando en la mente todo el día. Y por primera vez, una idea comenzó a germinar en su interior: emprender. No tenía capital, no tenía vehículo, no tenía contactos. Pero sí tenía algo que no podía comprarse: reputación. Los comerciantes confiaban en él. Sabían que era responsable, puntual y honesto. Y en el mundo de los negocios, la confianza es una moneda más fuerte que el dinero. Comenzó poco a poco.
Con el permiso del comerciante mayor, y fuera de su horario laboral, decidió comprar pequeñas cantidades de fruta directamente en la plaza mayorista. Al principio fue difícil. Debía madrugar aún más, negociar sin experiencia y cargar él mismo la mercancía en buses urbanos. Pero cada pequeño pedido entregado era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Los primeros ingresos que obtuvo con este pequeño emprendimiento fueron modestos. Pero para él significaban libertad. No gastó nada innecesario. Todo lo que ganaba, lo reinvertía. Entendió que la riqueza no se construye aumentando el gasto, sino aumentando la capacidad de generar ingresos. Su mentalidad comenzó a transformarse. Ya no se veía a sí mismo solo como un sobreviviente. Ahora se veía como un constructor. Como alguien capaz de crear oportunidades donde otros veían escasez. Cada día analizaba qué productos se vendían mejor, qué tiendas tenían mayor rotación y cómo podía mejorar sus entregas. Esa obsesión por mejorar lo convirtió rápidamente en un pequeño referente entre los tenderos. Con el tiempo, logró comprar un viejo carrito metálico para transportar más carga. Ya no dependía del transporte público. Este simple objeto, desgastado y ruidoso, representaba para él mucho más que un instrumento de trabajo. Era el símbolo de que estaba dejando de ser empleado y empezaba a ser emprendedor. Su clientela comenzó a crecer de boca en boca. Algunos comerciantes lo recomendaban a otros, y su nombre empezó a sonar con respeto. No por tener dinero, sino por tener compromiso. En el comercio, el compromiso es un valor que multiplica. Y así, paso a paso, ese campesino desplazado comenzó a construir su primera versión de prosperidad. Ya no era el hombre que había huido con miedo. Ahora era un emprendedor que miraba hacia adelante, decidido a convertir su dolor en propósito y su trabajo en riqueza. Etapa 4. La expansión, la mentalidad financiera y el salto hacia la verdadera prosperidad. El negocio que había iniciado con un carrito metálico comenzó a crecer más rápido de lo que él imaginó. Cada amanecer lo encontraba en la plaza mayorista, seleccionando cuidadosamente las frutas y verduras más frescas. Ya no era solo un trabajador, era un proveedor confiable, alguien que conocía a sus clientes por nombre y entendía sus necesidades. Su vida empezaba a transformarse, pero aún faltaba un elemento clave: la mentalidad correcta para convertir su esfuerzo en prosperidad sostenible. Un día, mientras realizaba una entrega, un tendero mayor le dijo algo que se quedó grabado en su memoria. Le dijo: el que trabaja solo con sus manos llega lejos. ¿Pero el que trabaja con su mente llega más allá? Ese consejo despertó algo dentro de él. Hasta ese momento, había dependido casi exclusivamente del esfuerzo físico. Pero comenzó a comprender que, si quería crecer de verdad, debía aprender sobre dinero, sobre estrategias, sobre administración. Decidió entonces que cada noche dedicaría un tiempo a educarse. No tenía libros, pero encontraba videos, programas radiales y conversaciones con comerciantes experimentados. Se convirtió en un aprendiz silencioso. Estudiaba cómo funcionaban los márgenes de ganancia, cómo se calculaban los costos ocultos, cómo planificar compras más inteligentes y cómo aprovechar temporadas de precios bajos para aumentar su rentabilidad. Pero la mayor revelación vino cuando entendió que la prosperidad no se construye solo con ingresos altos, sino con decisiones inteligentes. Aprendió a separar sus finanzas personales de las del negocio, algo que muchos microempresarios pasaban por alto. Comenzó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba gastos, ventas y proyecciones. Este simple hábito marcó el inicio de una mentalidad financiera sólida. A medida que su organización mejoraba, su negocio también crecía. Ya no podía abastecerse solo con el carrito metálico. Necesitaba un medio de transporte que le permitiera mover más productos, más rápido. Aunque parecía un sueño distante, decidió ahorrar disciplinadamente para comprar una motocicleta adaptada para carga. Durante meses evitó cualquier gasto innecesario. Su sacrificio fue grande: trabajaba largas horas, dormía poco y posponía todo tipo de placer personal. Pero dentro de él había un fuego, la certeza de que su trabajo estaba construyendo un futuro diferente. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logró comprar su primera motocicleta de carga. Aquel vehículo, modesto pero funcional, multiplicó su capacidad comercial. Ahora podía atender más clientes,
cubrir rutas más amplias y manejar una mayor variedad de productos. Era un salto gigantesco desde aquel día en que llegó a la ciudad con las manos vacías. La expansión no solo fue física, sino también mental. Comprendió que, para crecer, debía delegar algunas tareas. Así contrató a un ayudante, alguien que lo apoyara con las entregas mientras él se enfocaba en planificar y negociar. Esta decisión fue crucial, porque le enseñó algo que muchos empresarios tardan años en entender. Nadie construye riqueza trabajando completamente solo. Con más tiempo disponible, comenzó a explorar nuevas oportunidades. Notó que algunos restaurantes pequeños necesitaban proveedores confiables y puntuales. Tocó puertas, ofreció muestras frescas, elaboró pequeñas propuestas y, poco a poco, fue ganando clientes de mayor volumen. Cada contrato nuevo era un recordatorio de que la disciplina abre caminos. Pero su crecimiento también trajo dudas y temores. En más de una ocasión se preguntó si merecía prosperar después de haber perdido tanto. Sin embargo, cada vez que ese pensamiento lo perseguía, recordaba su origen. Recordaba la vereda, la violencia, el desplazamiento. Y entendía que no estaba levantando su vida solo por él, sino por todos los que habían sido expulsados de su tierra sin tener culpa alguna. Su éxito no era egoísmo, era resistencia convertida en oportunidad. Fue en esta etapa donde aprendió la lección más poderosa. La verdadera prosperidad no comienza cuando ganas más, sino cuando te transformas tú mismo. Su mentalidad cambió. Ya no se veía como un sobreviviente, ahora se veía como un creador de riqueza. Y ese nuevo pensamiento lo preparó para la etapa final, la que lo llevaría del emprendimiento a la verdadera abundancia. Etapa 5. La riqueza, la libertad y las enseñanzas de vida y finanzas. El negocio, que alguna vez comenzó con un carrito metálico y un sueño silencioso, se convirtió con los años en una empresa sólida, respetada y en constante crecimiento. Ya no era aquel hombre que llegó a la ciudad sin nada en las manos y con todo el miedo en el corazón. Ahora era un empresario estable, estratega, proveedor clave para decenas de tiendas, restaurantes y negocios que confiaban plenamente en su trabajo. Pero lo más valioso no estaba en su billetera, sino en su mentalidad. La prosperidad no llegó de un día para otro. No fue magia ni suerte. Llegó acumulada en decisiones pequeñas, en sacrificios silenciosos, en madrugadas incansables y en la disciplina férrea que se volvió parte permanente de su carácter. Con el tiempo, su empresa creció tanto que necesitó un pequeño local para almacenar mercancía. Luego, otro. Más tarde, contrató más personal. Y así, como la siembra cuidadosa de un cultivo, su negocio floreció hasta convertirse en un sistema que funcionaba incluso cuando él no estaba presente. Ese fue un momento crucial. Porque la verdadera riqueza no está en trabajar más duro, sino en construir algo que pueda prosperar sin depender completamente de tus manos. Comprendió entonces el valor de crear activos. Su empresa era su primer gran activo, un generador continuo de ingresos y oportunidades. Ya con estabilidad y liquidez, comenzó a diversificar. Invirtió en pequeños locales comerciales, luego en propiedades que, con el tiempo, incrementaron su valor. Aprendió que el dinero no debía dormir, que cada peso debía tener una tarea, un propósito. No gastó en lujos innecesarios, invirtió en pilares duraderos. Mientras otros buscaban aparentar, él buscaba multiplicar. El día que compró su primera casa, la emoción lo derrumbó. No era solo un techo. Era un símbolo. Era la prueba viviente de que un desplazado podía reconstruir su vida desde las cenizas y levantar un futuro digno y abundante. Esa casa no tenía el olor a leña de su tierra, pero tenía algo igual de importante, la certeza de que los sueños pueden cambiar de forma, pero no de esencia. Con el paso del tiempo, su empresa alcanzó un punto en el que generaba más dinero del que él podía gastar, aún viviendo con sencillez. No porque fuera tacaño, sino porque había aprendido algo esencial. La riqueza real está en la libertad, no en el exceso. Libertad de tiempo, libertad de movimiento, libertad de dejar huella. Ya convertido en un hombre próspero, decidió hacer algo que cambiaría la vida de otros. Apoyar a jóvenes desplazados, migrantes y trabajadores humildes que, como él, llegaron a la ciudad sin saber por dónde empezar. Creó un pequeño programa donde les enseñaba lo que la calle le enseñó a él: cómo administrar,
cómo vender, cómo manejar el dinero, cómo pensar a largo plazo. Su historia se convirtió en herramienta educativa, sus errores en advertencias, sus aciertos en inspiración. Muchos le preguntaban cuál era el secreto para convertirse en alguien tan próspero después de haber comenzado con tanto dolor. Él siempre respondía lo mismo: la riqueza empieza en la mente. El dinero solo llega después. Y luego agregaba una enseñanza que resumía toda su vida: no permitas que lo que te pasó determine lo que te puede pasar. Uno siempre puede volver a sembrar. Incluso llegó a visitar nuevamente la región donde nació. No para quedarse, sino para cerrar el círculo emocional. Al ver aquella tierra verde, sintió un nudo en la garganta. No había rencor en su corazón. Solo gratitud. Porque comprendió que sin aquel dolor, sin aquella pérdida, sin aquel desplazamiento, jamás hubiese descubierto la fuerza que lo llevó a convertirse en millonario. La etapa final de su vida ya no estaba marcada por el miedo ni por la escasez. Estaba marcada por la libertad. La libertad de escoger, de ayudar, de crecer y de inspirar. Y así, aquel trabajador campesino desplazado que llegó a la ciudad con una bolsa de semillas, terminó sembrando algo mucho más grande, un legado. El legado de un hombre que sembró su futuro. Esta historia no es solo la narración de un hombre que superó la adversidad. Es, en esencia, un recordatorio profundo de lo que ocurre cuando la vida quiebra nuestros caminos, pero aún así decidimos seguir caminando. Nuestro protagonista comenzó como un campesino desplazado por la violencia, obligado a abandonar su tierra, sus recuerdos y su identidad. Llegó a la ciudad sin nada material, pero llegó con algo que jamás le pudieron arrebatar: su espíritu trabajador. Ese espíritu, silencioso pero resistente, fue el cimiento sobre el que construyó cada etapa de su nueva vida. Su historia demuestra que el desplazamiento no define a una persona, la disciplina sí. Que la pobreza no es un destino, es un punto de partida. Que incluso cuando los caminos parecen cerrarse, siempre existe una nueva ruta si uno está dispuesto a buscarla con paciencia y valentía. Y sobre todo, que la verdadera transformación empieza dentro, mucho antes de que se vea afuera. Cuando inició su vida urbana, la ciudad lo trató como trata a muchos, con prisa, indiferencia y dureza. Pero él eligió no volverse víctima de ese entorno. En cambio, decidió aprenderlo. Cada esquina se convirtió en una clase, cada persona en un maestro, cada trabajo en una oportunidad de crecer. Lo que para otros era rutina, para él era terreno fértil. Porque quien ha trabajado la tierra sabe que incluso la más dura puede producir frutos si se siembra con constancia. En sus labores más humildes descubrió dos pilares fundamentales de la vida financiera: la administración consciente y la reinversión estratégica. Aprendió que no importa cuánto se gana, sino que también se cuida. Y con ese conocimiento, levantó desde cero un emprendimiento que floreció con el tiempo. No tuvo estudios formales, pero tuvo la mejor educación, la experiencia, la observación y la disposición a escuchar. Su negocio creció porque él creció. Primero a nivel mental, luego a nivel económico. Aprendió a delegar, a diversificar, a invertir. Comprendió que la riqueza no es un golpe de suerte, sino la suma de pequeñas decisiones acertadas repetidas a lo largo del tiempo. Comprendió también que la libertad financiera no significa vivir rodeado de lujos, sino tener la capacidad de elegir y la tranquilidad de que el futuro está asegurado. Pero la mayor riqueza que alcanzó no fue el dinero. Fue la posibilidad de ayudar a otros. Su historia lo inspiró a convertirse en guía para quienes estaban atravesando los mismos caminos oscuros que él había caminado. Su éxito se transformó en servicio. Su dolor se transformó en propósito. Su progreso se transformó en esperanza para muchos que pensaban que su vida no tenía salida. Este relato nos deja varias enseñanzas esenciales. Que las circunstancias pueden marcar el inicio, pero no el final. Que la educación, incluso la más humilde, tiene el poder de cambiar destinos. Que la disciplina es más poderosa que el talento. Que la mentalidad puede elevar a cualquiera, incluso a quien comenzó su historia desde el punto más bajo. Y, sobre todo, que cuando uno aprende a sembrar correctamente, la cosecha siempre llega. Finalmente, su regreso simbólico a su tierra natal fue la última confirmación de su transformación. No regresó como el joven asustado que había huido.
Regresó como un hombre libre. Libre de miedos, libre de carencias, libre de dudas. Su vida era una prueba viviente de que no importa cuán grande sea la tormenta que te expulse de tu origen, siempre puedes construir un destino más grande del que soñaste. Así termina esta historia, pero no termina su mensaje. Porque cada oyente, cada lector, cada persona que reciba esta narración tiene una semilla en sus manos. Una semilla que puede convertirse en prosperidad, en estabilidad, en fuerza, en legado. No importa el pasado. No importa la caída. Lo que importa es la decisión de levantarse cada día y sembrar. Y es ahí donde comienza la verdadera riqueza, en el corazón dispuesto a construir un futuro mejor, aun cuando la vida parezca haberlo deshecho todo.